Hoy, en 678, 30 años de democracia y el debate del momento. Democracia versus corporaciones. 30 años de un país que vota sin ningún tipo de pausa en el medio. ¡Pueblo unido jamás será vencido! No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El viento trae una copla. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza, pero no hay milagro. Recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Presidente saludando, emocionado. Vamos a estar a la altura de la historia y de las circunstancias. Vamos a trabajar con tremendo esfuerzo. Voy a ver renacer la esperanza de los argentinos. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. Quiero hacerlo también desde mis convicciones, ustedes lo saben, como quien se va. Mi opinión personal es que estos eran dos locos, digamos, vinieron a dar vuelta a todo en 7 años, después de que nosotros odiáramos tanto a nuestros políticos. 30 años de un país que vota sin ningún tipo de pausa en el medio. Es muy importante poder seguir eligiendo, votando. Raúl Alfonsín, que ha sido uno de los grandes hombres de estas 3 décadas casi. ¿Qué es lo que más lamenta de todo? ¿Qué es lo que más le duele? Yo tuve fallas de gestión. Yo creo que no logré cumplir con todo, de ninguna manera logré cumplir con todo lo que quería hacer. Pero todo lo que hice, lo hice para salvar las instituciones. Más allá del cuestionamiento y del renunciamiento que por lo menos para mi generación implicaron las leyes de punto final y obediencia debida. Enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos pueden quedar en libertad, y esto no me gusta. Creo que el juicio a las juntas y la CONADEP fueron lo que permitieron que realmente en la Argentina hubiese un camino distinto al resto del mundo en la reivindicación de justicia. El cinismo de Menem con el indulto no es igual a la extorsión a Alfonsín en el 85 y el 86. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles. Hubo algunos gobiernos que dijeron olvidemos, miremos para adelante, perdón, basta, borrón y cuenta nueva, cosa que era olvidar todo, y nosotros para adelante. Las abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad del nieto 109. Hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. La democracia en el 83 renació de una especie de pacto implícito de no tocar determinados nervios de ciertos sistemas de dominación. Todos recordamos las escenas más duras del gobierno de Alfonsín, tuvieron que ver con un levantamiento contra una política de derechos humanos, un levantamiento militar. De ánimo sombrío, me pone, por ejemplo, haber escuchado el discurso que ha dicho el presidente hoy en la rural y haber visto a la gente realmente silbando al presidente de una república. Productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. En el primer aniversario del golpe, la sociedad rural agradece la gestión gubernamental. Muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura.
realmente es algo que me preocupa. Me preocupa a qué presidente vamos a respetar en este país. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende. Alfonsín es un héroe de los años 80. Tuvo que luchar con todas estas corporaciones. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático. Ahí, en esa oportunidad, es cuando Maneto pronuncia aquella famosa frase diciendo el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. Extracto del libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Nosotros hemos aprendido qué son estos golpes institucionales. Cuando Alfonsín se tuvo que ir antes de tiempo para que entrara Menem 6 meses antes, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Creo que no cabe demasiadas dudas de que si se tuvo que ir Alfonsín fue porque Menem ya había prometido a las corporaciones, no solo a Clarín, a las corporaciones, que iba a gobernar en la línea que sí sabían las corporaciones y que el pueblo no sabía. Diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13. La señora Ernestina Herrera de Noble afirmó que se había abierto una nueva etapa en el país. Me felicito, finalizó, de poder hacer estas declaraciones y felicito al gobierno del presidente Menem por la decisión política de tanta trascendencia en los momentos del inicio de su gestión. Cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Evidentemente estamos hablando de la estructura de poder por excelencia, que A le hace hacer a B algo que B no haría espontáneamente. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro, orden o no, lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. No puedo vivir de rodillas frente a ese poder del señor que salía con paso tan firme de la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que pasa bastante inadvertido. Daños y perjuicios es de lo cual la acusación, lo que reclama Héctor Mañeto, el CEO de Clarín contra Víctor Hugo Morales. Llama la atención que Mañeto no haya querido estar en la misma oficina en la cual estaba Víctor Hugo Morales. No lo pude ver, no tenía ganas de escucharme a mí o algo por el estilo. Lo quería yo, en el cara a cara, acusar de todo el daño que nos ha hecho como sociedad durante todo este tiempo. El gobierno ha tomado una posición política que enfrenta a ciertos poderes, enfrenta a las corporaciones. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, me vio el señor Mañeto diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Que era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta. Acá en este país, la realidad concreta es que durante
En las últimas décadas tuvo una importancia muy importante en el diario Clarín, encabezado por Mañeto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Por primera vez se encuentra un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo. Yo nací de una familia gorila, mi adolescencia fue en el 70, siempre gobiernos militares, llegó Alfonsín, la libertad, divino, todo maravilloso, después menos, y apareció Kirchner. En lo personal, a mí realmente me emocionó muchísimo las cosas que fueron pasando, de haber participado en cosas, de ver cosas que se fueron modificando, de que no hay que pagar más un FMI, o cosas, qué sé yo, miles de cosas que han sucedido, y en la cultura también, por eso los actores se metieron, porque es muy lindo el sentimiento de comprometerse, de sentir algo, por eso me produce una gran emoción ver a tanta pendejada militando. En serio, me emociona ver la plaza llena de pibes, eso no existía. Decir que alguien hacía política era mala palabra, era algo malo. Y me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar, y me pongo bajo manos de inutilidad, de que haya mi sangre, y hoy me tengo que inventar, si soy argentino. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Les quiero contar, para que no se olviden, el domingo vamos a estar a las 10 de la noche cubriendo lo que esté pasando con las elecciones. Este domingo hay que ir a votar, así que no se olviden. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Me pasó una cosa muy rara. Tengo acá, después de ver la apertura informe que tenemos, que va a ser la única apertura de hoy, el programa es corto, pero el otro día, ¿lo muestran en esta cámara? El otro día cuando fui a acompañar a Víctor Hugo junto con otro par de miles o 2 o 3 miles de personas, se me acercó, esto es un ticket trueque, vale 5 créditos, y el rosarino, así se presentó el hombre, me decía, yo con esto comía cuando podía, comía con esto, con el ticket del trueque. Y veíamos ahora recién nuestra historia, 30 años, Víctor Hugo Morales, y esto era la Argentina, ¿no? Había hasta sesiones de psicoanálisis con esos papelitos. Sí, claro, pagabas psicoanálisis, pagabas todo, no había más plata. Bueno, ¿qué les parece? Ahora si quieren, no se deprimió. No, la verdad que no se hizo una asociación extraña con el eje que plantea el informe, ¿no?, de democracia versus corporaciones y cómo han jugado las corporaciones. Y viendo los hechos así emblemáticos, si se quiere, de algunos del gobierno de Raúl Alfonsín y de lo que él planteaba con respecto al diario Clarín en su momento, en esa puja que quedó tan explícita en la rural, y cómo le advirtieron y cómo Moró contaba que les pidió ayuda, ¿no? Sí. A ese nivel era el poder manifiesto. Que me acordaba de una noticia que a mí Perdón, no sé si les pidió ayuda o les pidió no lo sigan acosando. No lo acosen más. Basura, es claro. una forma de pedir, bueno, basta, por favor, no me derroquen. Claro. Pero me acordaba de un hecho que a mí me había impactado cuando estaba estudiando periodismo, una tapa de Clarín de ese momento, del gobierno de Alfonsín, y donde la situación política y económica estaba ya desmadrada, y habían empezado la onda de secuestros extorsivos, y habían secuestrado a Pescarmona,
que fue un hecho de convulsión política terrible, ¿no? Retorno a la democracia, estas bandas de secuestradores que después asesinaron a Osvaldo Sivak, bueno, todo esto. Y la tapa de Clarín había sido Pescarmona apareció muerto en Brasil, título catástrofe de Clarín. Pescarmona apareció vivo ese día en Ituzaingó. Yo como estudiante de periodismo no podía entender, y al día de hoy, le he preguntado en su momento a quien dirigía el diario Clarín en aquella época, cómo habían publicado eso. Y la respuesta fue, bueno, teníamos una muy buena fuente y creíamos que era verdad. Ahora, el impacto político de esa información en ese momento, que digamos, duró poco porque apareció vivo, por suerte, este hombre que había sido secuestrado, digamos, muestra hasta dónde pueden jugar y hasta dónde esta metodología de impactar, independientemente de las consecuencias que se puedan provocar institucionalmente con eso, juegan cuando una corporación ejerce el poder de la forma que lo ejerce. Y me parece que lo que está pasando en estos últimos años en la Argentina, y que por primera vez ese poder corporativo tiene una instancia política en la cual, por un lado, lo obliga a hacerse visible, y por otro lado, me parece que también está tan cabalmente demostrado cómo juegan institucionalmente y cómo ponen en riesgo realmente la democracia con la forma en la que defienden sus propios intereses, que ese creo que es un aprendizaje que a pesar de que a veces nos podamos sentir desanimados, hay muchos elementos para sentirse complacidos. Y creo también que esa manifestación de apoyo a Víctor Hugo Morales en otro momento hubiese sido, no sé, imposible. Que tantos periodistas salieran a respaldar a un periodista a quien denuncia el dueño del principal holding económico mediático de la Argentina, la verdad que no es nada para hay que valorarlo y mucho, me parece. Sí, pero ¿qué periodistas salieron a bancar a Víctor Hugo? Muchos. No, obvio, no vas a pretender, ¿qué vas a pretender? Tampoco, el tema también... Igual está bien. Está bien. Que no lo... Y sí, porque queda más claro. Sí. Pero digamos, no hay que desvalorizar el valor de los que estamos de un lado, porque si no, decir que no salió a respaldarlo las plumas de esos grandes medios de comunicación, y yo me alegro. ¿Qué querés que te diga? Hoy escuchaba a Mario Weinfeld, y en el programa él recordaba el caso de Berbisky, cuando él fue llevado por Menem también en una demanda. Y entonces comentaba el día de que la jueza fue Garrigós de Rebori, y entonces recordaba los periodistas que habían ido a apoyar a Berbisky. Bueno, la lista del grupo periodistas, que era toda una cantidad de firmas notables. Y bueno, lo que queda es como esta idea de que en algún momento era fácil como ser opositor, digamos, ¿no? Y apoyar a Berbisky. Hoy las cosas no son tan sencillas, hay que jugar un poquitito más para ponerse en algún lugar. Y yo me parece que era en línea con lo que decía Nora. Yo pensaba en el informe 3 cosas que me llamaron la atención. Hay una etapa de Clarín que cuando asume Menem, que imponen un textual abajo de él que dice: vengo a unir a las dos Argentinas. Sí. Bueno, en fin. Esa cosa de las palabras vacías, que en ese momento estaba permitido las palabras vacías. Nadie iba a preguntarle nada más a esas palabras, digamos. La otra cosa es lo de Alfonsín, cuando él, esta imagen de la rural hablando, la última entrevista que yo le hice a Alfonsín le pregunté qué le quedó por hacer de su gobierno. Y él me contesta: subir las retenciones. A mí en ese momento me pareció poco trascendente, qué absurdo, digamos, porque un presidente... Claro, yo digo, un presidente que tuvo que... Bueno, con el tiempo entendí que lo que me estaba diciendo era otra cosa. Era cuando uno se mete con las retenciones, se mete con las corporaciones. Y la otra cosa que recordé, porque no está en el informe, pero por otro trabajo que estaba haciendo, una cobertura de cuando fue el levantamiento de diciembre del 90.
La revista Noticias hizo una cobertura sobre esa cuestión y uno de los que firmó una nota era Pablo Sirven, y en esa nota él analizaba cómo había sido la cobertura de los medios. Y en una parte dice, lo feo de la televisión es que agarraron una situación y la repitieron una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y eso queda como que pasó tantas veces, o sea, cuestiona lo que nosotros cuestionamos muchas veces con los que se llaman casos de inseguridad. Y esas tres cosas me parece que marcan, por un lado, esto último que digo, cómo el sistema tenía su propia capacidad de cuestionarse porque no se cuestionaba a fondo, era como una especie de lavada de cara. Lo de Alfonsín lo que implica cuando vos te metés con algo que quizá parece algo menor y te metés con una corporación en serio. Y respecto de lo de Menem, de Vengo a las Argentinas, cómo las palabras han dejado de estar vacías. Me parece que todo eso hoy es diferente. Puede gustarte más o menos cada cosa, pero eso cambió. Sí. Ahora lo que se dice es, estás en un lugar, hablas desde una posición, eso me parece que es lo más rico de estos 30 años. ¿Cintia? Estaba pensando en la tensión por el poder y en el esfuerzo que nos llevó a construir esta democracia, porque ha sido con mucho esfuerzo. Y también darle contenido a la democracia y corriéndola de la mirada tan liberal que fueron toda la década del 90. La década del 90 fue la continuidad simbólica de la dictadura. Estábamos en democracia, pero no vivíamos una democracia plena. Todo ese capital simbólico que ahora se ha recuperado es lo que uno dice, bueno, ¿con cuánto esfuerzo? Algunas percepciones de todo este tiempo, esta idea de que si este es un tiempo ganado, no es un tiempo perdido por las corporaciones. Y me parece que ahí está el eje de los que ejercemos o intentamos ejercer un periodismo popular para transmitir a los amigos y amigas que nos ven y que nos escuchan, ¿no? Visibilizar dónde está el poder, ese poder que circula. Todavía la sartén por el mango la tiene Mañeto. Barcesat contaba que fue la única persona que miró a los ojos a Mañeto en esa mediación en la que no hubo enfrentamiento, la actitud del poderoso encerrado, mandando a sus adláteres, a sus abogados, sin ni siquiera aceptar el desafío personal que él mismo había convocado, en una instancia muy poderosa. Me parece eso, ¿no? Que este tiempo revela que la tensión de poder está torciendo la pulseada, que si los periodistas queremos ver dónde está el poder, va a ser la manera de entender este esfuerzo democrático y que no lo tenemos que mirar estos 30 años de democracia en soledad, ¿no? Que estamos también en una región con más democracia, estamos también en un contexto y también hay acechanzas de la derecha fuera de la Argentina, también los medios dominantes, digamos, dominan, valga la redundancia, y el golpe de Estado de Lugo, yo siempre lo remarco porque me parece el ejemplo más cercano y palpable de cómo ese tiempo no perdidos por las corporaciones, si no lo batallamos, si no lo peleamos, si no lo fortalecemos, si no seguimos pensando en la democracia desde la democracia cualitativa, la democracia que queremos construir para nuestros pueblos latinoamericanos, siempre estamos en riesgo. Sandra. Sí, bueno, yo pensaba que el eje de democracia o corporaciones en realidad es un camino de llegada. Yo creo que tenemos que pensarlo así, si partimos desde el 83 a ahora y podemos leer, porque la democracia está en crisis en todo el mundo, está en crisis en Europa, ha estado en crisis y sigue en crisis en otros continentes, se buscan nuevas formas, nuevos sentidos de qué significa la democracia. Y viendo todo el repaso del informe, yo pensaba que como pueblo, qué ingenuos que éramos, ¿no? Cuántas cosas no sabíamos, cuántas cosas se nos ocultaban del poder, del funcionamiento del poder, del engarzamiento entre el poder político, la defección del poder político ante las corporaciones. También pensaba que es inevitable hacer una lectura generacional de la democracia, ¿no? 30 años es una vida, 30 años es un treintañero. Claro. Y nosotros que somos cincuentones, por lo menos mi generación, bueno, es por lo menos la satisfacción de saber que más de la mitad de mi vida la viví en democracia, pero que no empezó así. Yo egresé del secundario en el 76 y yo pensaba que el mundo y la vida era eso que había en este país en esos años, que era el horror, la muerte, la persecución, la dictadura en serio. Y los que vivimos la dictadura en serio, yo no sé si hemos sido capaces, creo que sí, por los resultados que están a la vista, ¿no? En tantos jóvenes de tantas orientaciones políticas distintas, entusiasmados en volver a tomar las riendas de la iniciativa política para que no la tomen otros,
¿no? Y una cosa, un detalle más que recordaba así puntual, después del estallido, en el 2002, cuando recién había asumido Duhalde, el Fondo Monetario Internacional, Köhler era el titular en ese momento, la segunda era Kruger, dijo desde Australia, sin ni siquiera acercarse a la Argentina, que estaba, el sonido de la Argentina era metálico, todo el mundo golpeaba las puertas y las vallas del Congreso, de la Rosada y de todos los bancos. Y el titular del Fondo Monetario Internacional dijo en ese momento que a la Argentina le esperaba un camino largo y doloroso. O sea, nos estaban pronosticando más dolor del que ya había habido en los años anteriores y en el 2001. Y esa fue la primera vez, me parece bueno tenerlo presente, que el Fondo Monetario no se conformó con dictar por teléfono las recetas económicas, sino que mandó a sus técnicos para que codiseñaran en ese verano qué plan económico iba a poner en marcha ese gobierno argentino. Muy impresionante. Han pasado 30 años y me parece que, bueno, lo que decían las chicas, digamos, se ha construido y se sigue construyendo y la verdad que uno... El otro día fui a una charla en el colegio Carlos Pellegrini de chicos de cuarto y quinto año, que la verdad que cuando uno ve a esos chicos militando, participando, informándose, preguntando con conciencia, uno tiene, la verdad, la esperanza y se da, y ahí también hay un corte generacional, es inevitable. Yo viví la secundaria durante la dictadura, entonces la política era o terror o riesgo, no había posibilidad de pensar en que la política era una herramienta, la herramienta más maravillosa para poder cambiar la sociedad en beneficio de todos, o de la mayoría. Y ver esos chicos participando, me parece que es, y hacerlo con tanta alegría y con tanta conciencia, me parece que es un logro maravilloso, y que a veces no tomamos conciencia de lo que esto significa. Y la verdad que la esperanza yo la centro ahí, la centro en esas nuevas generaciones que por suerte no tienen los vicios de viejas generaciones y que a donde aspiro a que, bueno, se renueve realmente la política en el mejor de los sentidos. Pero esos chicos participan ahora porque tienen una esperanza, tienen algo que los moviliza. En el momento en el que yo era joven, digamos, no tenía esa esperanza, tenía desconfianza y hubo muchas frustraciones en las distintas elecciones que se realizaron, que llevaron a mucha desmovilización y que fue lo que permitió que se avanzara de la forma en que se avanzó, porque realmente con la gente consciente de cuáles son realmente los intereses que están en juego y a quienes benefician determinadas políticas, hay políticas que no podrían haber avanzado de la forma que avanzaron. Ahora, yo quería echar una cosa porque me parece que va en el sentido de lo que dice Nora. Cuando nosotros hablamos de política, no es para santificarla, hay mucha mugre todavía en la política. Lo bueno, lo diferente, lo extraordinario de este momento es que cuanto más pibes se acerquen a la política, va a haber más gente para limpiarla. Igual en los 80 había justo una revista llamada 1320, ustedes se deben acordar, que era, la juventud era de los 13 a los 20, esa era como la marca de época, ¿no? Y eso en los colegios, yo hice la mitad de la escuela secundaria en democracia, y salimos de ahí, el estallido era militancia y militancia. Por eso así hincapié en la frustración. Claro, pero además lo más terrible de eso es que había esta cosa digamos, los partidos políticos trabajando juntos, mucho laburo social, en esos años había todo eso. Y una cosa que yo recuerdo, pero con mucho dolor, es que en el 87, cuando fue el Felices Pascuas de Alfonsín, que uno entiende, digamos, por qué, pero dolió de todas maneras, la frustración era, nos mintió. La palabra, no era un acontecimiento, era la palabra rota. Me parece que fue más difícil recuperar la palabra que la distribución de la riqueza, no sé. Chicas, tenemos muy poquito tiempo.
Nada, quería decir solamente, cuando Nora decía ahora vemos estos chicos militantes, qué sé yo, con alegría, y es porque se acabó el miedo, ¿no? Y pensaba también en esta medida que tomó Mañeto, y ahora estuvieron con los últimos meses se les fue, pero hicieron una gran campaña para recuperar el miedo, ¿no? Hay como que necesitan el miedo. Claro. Necesitan el miedo. ¿Alguna otra cosa chiquita? Porque esto fue una sitcom, media hora. Solo a tono con lo que decía, yo quiero rescatar, alguien dijo aquí hace muy poquito, la política como el territorio de la amistad, ¿no? Que hace un tiempo era impensado, la analizábamos desde lo limpio, desde lo sucio, desde lo bueno, desde lo malo, desde las contradicciones, pero la política como el territorio convocante de la amistad, yo lo vi en la movilización por Víctor Hugo, es muy fuerte, es muy emocionante. Bueno, dicho esto, amigos, entonces, ya que hablábamos de la amistad, hasta el domingo a las 10 de la noche. Recuerden que el domingo hay que votar, voten con el corazón, les mandamos un beso. Chau, esto fue todo por hoy.